La campana que suena sola. Dicen que en la antigua ciudad de Pátzcuaro, cuando la niebla baja desde el lago como un suspiro blanco y espeso, hay una campana que suena sin que mano alguna la toque. La historia se remonta a los primeros años del periodo virreinal, cuando los frailes levantaron templos de cantera y madera sobre antiguos centros ceremoniales purépechas. Entre ellos destacaba la torre del templo cercano a la actual Basílica de Nuestra Señora de la Salud, donde colgaba una campana fundida con metales traídos de tierras lejanas. Los pobladores aseguraban que aquella campana tenía un tono distinto, más profundo, como si en su interior resonara algo más que el simple eco del bronce. Durante años repicó anunciando misas, funerales y celebraciones, marcando el ritmo de la vida cotidiana junto al lago. Pero una madrugada fría de noviembre, en vísperas de la festividad de Muertos, el sonido brotó desde la torre cuando todos dormían. No fue un repique festivo ni un llamado habitual, sino un tañido largo y grave que estremeció las calles empedradas. Los vecinos salieron con velas en mano, mirando hacia lo alto de la torre envuelta en bruma. El sacristán juró que nadie había subido esa noche y que la cuerda permanecía inmóvil. Algunos pensaron que el viento proveniente del lago de Pátzcuaro había movido el badajo. Otros, más supersticiosos, recordaron antiguas creencias purépechas sobre espíritus que anuncian cambios cuando el mundo visible y el invisible se acercan. La campana volvió a sonar la noche siguiente, a la misma hora exacta. El eco se deslizó por los portales y cruzó la plaza principal, vibrando en los balcones de madera. Un anciano pescador aseguró que el sonido venía acompañado de un susurro apenas perceptible. Decía que no era un mensaje de amenaza, sino de advertencia. El párroco decidió vigilar la torre personalmente. Subió los escalones en espiral con una linterna temblorosa. Encontró la campana quieta, suspendida en la oscuridad. Sin embargo, cuando puso la mano sobre el metal frío, sintió una vibración leve. Bajó sin explicación y ordenó rezos especiales. Esa semana el lago amaneció inusualmente sereno. Ni una sola ola rompía contra las canoas. Las redes salían casi vacías, como si los peces se hubieran escondido en lo profundo. La gente empezó a relacionar el silencio del agua con el lamento metálico de la campana. Una joven llamada Jimena soñó con una figura cubierta por un rebozo antiguo. En su sueño, la figura caminaba hacia la torre sin tocar el suelo. La campana sonaba con cada paso invisible. Jimena contó que la figura señalaba el lago y luego el cielo. Nadie supo interpretar aquella visión. El tercer repique ocurrió en plena tarde, bajo un cielo despejado. Los niños que jugaban en la plaza quedaron inmóviles. Las palomas levantaron vuelo en espiral. Un comerciante aseguró haber visto el badajo moverse solo. Otros dijeron que fue imaginación colectiva. El sonido no era fuerte, pero tenía algo que erizaba la piel. Los más ancianos recordaron una leyenda anterior a la llegada de los españoles. Hablaba de una campana de piedra que marcaba el inicio de ceremonias antiguas. Cuando sonaba sin manos, significaba que los ancestros pedían atención. La historia se mezcló con la nueva fe y con el bronce traído del otro lado del mar. El misterio creció cuando un viajero afirmó haber oído el mismo sonido desde la orilla opuesta del lago. Decía que no provenía de la torre, sino del agua misma. Aquella noche varios vecinos caminaron hasta el muelle. El reflejo de la luna parecía vibrar al compás de un eco lejano. La campana no se movía, pero el aire temblaba. Un niño señaló el agua y dijo haber visto círculos formarse sin que nada los tocara. El párroco organizó una procesión. Portaron velas y cantaron himnos bajo la niebla. Cuando el coro alcanzó la última estrofa, el tañido resonó otra vez. Fue un sonido claro, limpio, casi armonioso. Algunos sintieron paz. Otros sintieron un peso en el pecho difícil de explicar. Pasaron los días y el fenómeno cesó de repente. El lago volvió a agitarse con normalidad. Las redes se llenaron otra vez. La campana guardó silencio durante años. La gente dejó de hablar del asunto, como si temiera despertarlo. Sin embargo, cada víspera de Muertos, alguien asegura escuchar un golpe grave en la distancia. No siempre proviene de la torre. A veces parece salir de entre las montañas. A veces surge desde el agua oscura. Un historiador local investigó archivos antiguos. Encontró menciones de un suceso similar en el siglo XVII. También entonces la campana había sonado sola, y poco después, una tormenta inesperada azotó la región. No fue devastadora, pero cambió el curso de ciertas historias familiares. El historiador concluyó que la campana era vista como presagio, no necesariamente de desgracia, sino de transformación. Con el paso del tiempo, la leyenda se volvió parte del folclore de Pátzcuaro. Los guías nocturnos la cuentan a visitantes curiosos.
Hablan de ecos invisibles y vibraciones en el aire frío. Algunos turistas esperan oírla para llevarse una experiencia sobrenatural. Casi nunca sucede cuando la esperan, pero hay quienes regresan a casa contando que, en la madrugada, un sonido grave los despertó. Dicen que no parecía amenaza, parecía un recordatorio, como si la ciudad tuviera un corazón oculto latiendo en metal antiguo. Los pescadores más viejos aún miran la torre con respeto. Saben que el lago guarda secretos más antiguos que cualquier campana. En noches especialmente brumosas, la silueta del campanario parece desdibujarse. Entonces el silencio se vuelve tan profundo que cualquier eco imaginado parece real. Y en ese instante, justo cuando nadie lo espera, un tañido solitario cruza el aire. No hay manos en la cuerda, no hay viento que lo explique, solo el sonido grave que vibra en el pecho. Algunos cierran los ojos y murmuran oraciones. Otros sonríen, convencidos de que es un saludo de quienes ya partieron. La campana permanece colgada, inmóvil a la vista, pero su leyenda crece con cada generación, porque en Pátzcuaro, donde el agua y la niebla conversan en susurros, hay sonidos que no necesitan explicación, y mientras el lago refleje la luna y las torres sigan en pie, siempre habrá quien escuche, en la profundidad de la noche, la campana que suena sola. La noticia del extraño tañido no tardó en extenderse más allá de las calles empedradas de Pátzcuaro, alcanzando pueblos cercanos donde también comenzaron a surgir relatos similares. En las noches frías, cuando la neblina descendía desde los cerros y cubría los techos de teja, algunos aseguraban escuchar un eco lejano que parecía viajar sobre el agua. Los más viejos decían que no era casualidad que todo ocurriera en torno al antiguo campanario cercano a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Se contaba que la campana había sido fundida con fragmentos de metales traídos por distintas manos y que cada fragmento guardaba una historia distinta. Una tarde, un grupo de jóvenes decidió subir a la torre con la intención de descubrir el secreto. Esperaron hasta que el sol comenzara a ocultarse tras el horizonte del lago de Pátzcuaro. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y el agua reflejaba la luz como un espejo inmóvil. Al llegar arriba encontraron la campana intacta, cubierta apenas por una fina capa de polvo. Uno de ellos tocó suavemente el metal con los nudillos. El sonido que produjo fue común, breve y sin misterio. Rieron, convencidos de que todo era exageración. Sin embargo, cuando descendían los escalones en espiral, el tañido profundo volvió a escucharse. Se miraron entre sí con el rostro pálido. Nadie había quedado arriba, nadie había tocado la cuerda. A partir de esa noche, la historia tomó un nuevo matiz. Ya no se trataba solo de rumores de ancianos o de sueños inquietantes. Ahora había testigos jóvenes que juraban haberlo escuchado a plena conciencia. Una maestra del pueblo decidió investigar las tradiciones purépechas relacionadas con el sonido. Descubrió que en antiguas ceremonias se creía que ciertos tonos podían abrir caminos entre mundos. El sonido no era visto como amenaza, sino como puente. Esa idea empezó a cambiar la percepción colectiva. Algunos comenzaron a considerar que la campana no anunciaba desgracias, sino momentos de transición. Un pescador afirmó que la noche anterior al último repique había sentido el agua vibrar bajo su canoa. No era una ola ni un movimiento visible, era una sensación que recorría la superficie como un pulso. En el mercado, entre puestos de frutas y artesanías, el tema se convirtió en conversación constante. Las voces se mezclaban con el aroma del pan recién horneado. Cada quien tenía una teoría distinta. Un músico local llevó su guitarra hasta la plaza y trató de imitar el tono descrito por los testigos. Descubrió que el sonido tenía una frecuencia difícil de reproducir. No era agudo ni grave del todo. Era una nota intermedia que parecía expandirse más allá de lo audible. Esa misma noche, mientras ensayaba, la campana volvió a sonar. El músico dejó caer la púa al suelo. El eco resonó entre las paredes antiguas y se perdió hacia el lago. Las luces de algunas casas parpadearon apenas un segundo. Nada se rompió, nada cayó. Solo fue el sonido prolongado que parecía suspender el tiempo. Una anciana que vivía frente a la plaza afirmó haber visto una silueta en la torre. No describió rostro ni detalles. Solo dijo que era como una sombra más oscura que la propia noche. El párroco, más prudente esta vez, evitó dar explicaciones apresuradas. Se limitó a pedir calma y reflexión. Los días siguientes transcurrieron en aparente normalidad. El viento volvió a soplar con fuerza desde el lago. Las canoas surcaban el agua con ritmo constante, pero el recuerdo del tañido permanecía suspendido en la memoria colectiva. Un viajero proveniente de un pueblo cercano relató que también había escuchado un sonido similar, aunque no provenía de ninguna torre visible.
Eso despertó una nueva inquietud. ¿Y si la campana no estaba limitada al metal colgado en el campanario? ¿Y si el sonido era algo más antiguo que la propia ciudad? Una noche especialmente fría, cuando la luna apenas se distinguía tras las nubes, el tañido volvió a escucharse. Esta vez fue más corto, más firme, más cercano. Los perros del barrio levantaron la cabeza al unísono. El eco se deslizó por las calles y cruzó la plaza sin obstáculos. Algunos sintieron una extraña serenidad. Otros cerraron puertas y ventanas con rapidez. Jimena, la joven que había tenido el sueño, volvió a soñar esa misma noche. La figura del rebozo estaba de nuevo frente al lago, pero ahora no señalaba el cielo, señalaba el agua. Al despertar, Jimena supo que algo estaba por revelarse. La campana permanecía quieta en lo alto, inmóvil para los ojos, pero viva en el aire, y en el corazón de quienes ya no dudaban de que, en Pátzcuaro, hay sonidos que no necesitan manos para existir. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina tan espesa que apenas se distinguían los contornos de las casas en Pátzcuaro. El aire tenía un olor húmedo, como si el lago hubiese exhalado durante toda la noche. Jimena caminó hacia la orilla del lago de Pátzcuaro con la sensación de que debía estar allí antes de que el sol disipara la bruma. Cada paso sobre la tierra mojada parecía resonar en su interior como un eco lejano del misterioso tañido. Al llegar al muelle, notó que el agua estaba inusualmente quieta, como si esperara algo. Recordó el gesto de la figura en su sueño señalando la superficie oscura. Se inclinó ligeramente y observó su reflejo distorsionado por una leve vibración. No era una ola visible, sino una ondulación casi imperceptible que recorría el agua en círculos perfectos. De pronto, en la distancia, un sonido grave cruzó el aire. No provenía de la torre, no provenía de ningún punto específico. Era como si el propio lago hubiese emitido el tañido. Jimena cerró los ojos y sintió que el suelo bajo sus pies temblaba apenas un instante. En el centro de la ciudad, algunos comerciantes levantaron la cabeza al escuchar el mismo sonido. Las campanas del templo cercano a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud permanecían inmóviles. Sin embargo, el eco era inconfundible. Un anciano pescador dejó caer sus redes, convencido de que aquello ya no podía explicarse con viento o casualidad. Esa tarde, el historiador local reunió a varios vecinos en la plaza. Expuso antiguos relatos purépechas donde el sonido era considerado un mensaje de los guardianes del agua. Contó que en tiempos remotos se creía que el lago tenía voluntad propia. Algunos asistentes comenzaron a mirar hacia la superficie distante con un respeto renovado. Mientras tanto, en la torre, el sacristán subió nuevamente los escalones en espiral. Llevaba consigo una pequeña lámpara y una determinación silenciosa. Al llegar arriba, encontró la campana inmóvil, suspendida en la pinambre. La tocó con cautela. El metal estaba frío, pero vibraba levemente, como si aún conservara el recuerdo del sonido. Abajo, Jimena sintió un impulso repentino. Regresó al centro y pidió hablar frente a todos. Relató su sueño con detalle, describiendo la figura del rebozo y el gesto hacia el agua. Algunos se persignaron, otros escucharon con atención profunda. El historiador sugirió que quizá el fenómeno no era una advertencia, sino un llamado a recordar algo olvidado. Esa noche, el pueblo decidió reunirse nuevamente junto al lago. No llevaron antorchas ni instrumentos, solo silencio. La luna apareció entre las nubes, reflejándose en la superficie oscura. El aire parecía contener la respiración colectiva. Entonces, sin previo aviso, el tañido resonó una vez más. Fue claro, prolongado y profundo. El sonido se extendió sobre el agua como una onda invisible. Algunos sintieron una emoción difícil de describir, una mezcla de nostalgia y esperanza. Jimena dio un paso hacia el borde del muelle. En ese instante, pequeños círculos comenzaron a formarse en el agua frente a ella. No había peces saltando ni viento que los provocara. Eran ondas suaves, rítmicas, como si respondieran al eco. El historiador murmuró que quizá la campana y el lago estaban conectados por algo más antiguo que el metal. Un niño señaló que el sonido parecía venir desde abajo, desde las profundidades. La multitud guardó silencio absoluto. El eco se desvaneció lentamente, dejando una calma intensa. Pero algo había cambiado. La sensación ya no era de inquietud, era de revelación inminente. Al día siguiente, varios pescadores afirmaron haber encontrado enredadas en sus redes pequeñas piedras talladas con símbolos antiguos. No eran valiosas en apariencia, pero tenían marcas circulares semejantes a ondas. El hallazgo despertó una nueva interpretación. Quizá el lago estaba devolviendo fragmentos de su memoria. La campana volvió a guardar silencio durante días.
Sin embargo, el ambiente en Pátzcuaro ya no era el mismo. La gente caminaba con una conciencia distinta, como si cada paso resonara en un espacio invisible. Jimena comenzó a visitar el lago cada amanecer. Sentía que el sonido no era externo, sino parte de algo más profundo. Una tarde, mientras el cielo se teñía de gris, el tañido volvió a escucharse. Esta vez fue más suave, más cercano. No generó temor, generó un extraño consuelo. El historiador sonrió por primera vez desde que comenzaron los sucesos. Tal vez la campana no buscaba asustar, tal vez solo intentaba recordar a todos que, en ese lugar donde el agua y la niebla se abrazan, existen voces antiguas que aún laten. Y mientras el eco vibraba en el aire frío, los habitantes comprendieron que estaban presenciando el inicio de algo que apenas comenzaban a entender. La transformación en Pátzcuaro no fue inmediata, pero se percibía en los gestos y en los silencios compartidos. Ya nadie hablaba del tañido como simple coincidencia. Ahora lo esperaban como quien aguarda una señal en medio de la niebla. Jimena comenzó a notar que el sonido no siempre se oía con los oídos. Algunas madrugadas despertaba con la certeza de haberlo sentido en el pecho, como una vibración suave que la llamaba hacia el lago. En la torre cercana a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la campana seguía inmóvil a la vista, pero el sacristán confesó en voz baja que, al quedarse solo, percibía una resonancia leve que recorría las paredes. El historiador, intrigado por las piedras talladas encontradas en las redes, organizó una pequeña exhibición en la plaza. Las colocó sobre una mesa de madera para que todos pudieran ver los símbolos circulares. Al observarlas de cerca, algunos vecinos notaron que los grabados parecían representar ondas que partían de un punto central, como si algo en el corazón del lago estuviera expandiéndose hacia afuera. Una noche especialmente fría, el pueblo entero se reunió en la orilla del lago de Pátzcuaro. No hubo convocatoria oficial, simplemente todos sintieron que debían estar allí. La luna iluminaba apenas la superficie oscura. Jimena se adelantó unos pasos y cerró los ojos. El aire parecía cargado de una electricidad invisible. De pronto, el tañido resonó otra vez. No fue estruendoso, fue profundo y envolvente. El sonido pareció surgir simultáneamente de la torre y del agua. Algunos juraron haber visto una sombra más densa que la niebla desplazarse sobre el lago. No tenía forma definida. Era solo una presencia que avanzaba con lentitud. Los círculos comenzaron a formarse en la superficie, uno tras otro, como respuesta al eco. El historiador murmuró que quizá el lago estaba recordando ceremonias antiguas. Un anciano pescador sostuvo que sus abuelos hablaban de guardianes invisibles que protegían el equilibrio del lugar. Jimena abrió los ojos justo cuando el sonido alcanzó su punto más intenso. Por un instante, todo pareció detenerse. El viento cesó, las aves callaron, incluso el agua dejó de moverse, y entonces, como un suspiro colectivo, el tañido se desvaneció, pero en su lugar quedó algo distinto, una claridad extraña en el ambiente. Al día siguiente, la noticia se había extendido a comunidades cercanas. Algunos visitantes llegaron con curiosidad, otros con respeto. El párroco decidió subir una vez más a la torre. Al tocar la campana, sintió que el metal estaba tibio, como si hubiese sido activado desde dentro. No encontró mecanismos ocultos ni señales de manipulación, solo silencio. Mientras tanto, en la orilla del lago, aparecieron más piedras con símbolos circulares. No eran muchas, pero su presencia parecía confirmar que algo emergía lentamente. El historiador comenzó a trazar paralelos entre los grabados y relatos antiguos sobre ciclos y renacimientos. La idea de que el sonido marcaba un cambio empezó a consolidarse, no un cambio visible o inmediato, sino uno más profundo, interno. Esa noche, Jimena soñó nuevamente con la figura del rebozo. Esta vez no estaba frente al lago, estaba en la torre, de pie junto a la campana. No la tocaba, simplemente la observaba. Al despertar, Jimena comprendió que el misterio no buscaba ser resuelto con lógica, buscaba ser escuchado. La siguiente vez que el tañido resonó, nadie corrió ni se sobresaltó. La gente permaneció donde estaba, dejando que el sonido los atravesara. Algunos cerraron los ojos, otros miraron hacia el horizonte, y en ese instante compartido, comprendieron que la campana no era solo un objeto suspendido en lo alto, era un puente entre memoria y presente, entre agua y tierra, entre lo visible y lo que permanece oculto. El lago brilló bajo la luna como si respondiera con un reflejo más intenso, y aunque la sombra no volvió a verse con claridad, su presencia se sentía cercana. El misterio ya no era motivo de temor, era parte del latido mismo de Pátzcuaro, y todos sabían que el próximo tañido no sería un final,
Sería el anuncio de algo que estaba a punto de revelarse por completo. El anuncio llegó en la víspera de una noche que parecía suspendida entre la bruma y la memoria en Pátzcuaro. Desde temprano, el aire tenía una quietud distinta, como si el propio pueblo aguardara el desenlace de un largo susurro. Jimena despertó antes del amanecer con el corazón sereno. No había temor en su pecho, solo una certeza inexplicable. Caminó hacia la orilla del lago de Pátzcuaro mientras la niebla comenzaba a elevarse lentamente. Las casas quedaban atrás envueltas en tonos grises y dorados. En la torre cercana a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la campana permanecía inmóvil, como siempre, pero algo en el ambiente indicaba que el silencio no duraría mucho. Los vecinos comenzaron a reunirse sin necesidad de avisos. Era como si todos compartieran un mismo pulso. El historiador llevaba consigo las piedras talladas que habían aparecido en las redes. Las sostuvo con cuidado, observando cómo la luz del amanecer resaltaba los símbolos circulares. El sacristán subió una vez más los escalones de la torre, no para investigar, no para vigilar, solo para estar presente. Jimena se detuvo frente al agua y cerró los ojos. Recordó la figura del rebozo en sus sueños. Recordó el gesto hacia el lago y hacia la torre. Entonces, cuando el sol apenas asomaba sobre el horizonte, el tañido resonó. Fue más claro que nunca. No parecía provenir de un punto específico. Se expandía como una onda invisible que atravesaba el aire, el agua y los cuerpos. El lago respondió con círculos suaves que se abrían desde el centro hacia la orilla. No eran violentos ni abruptos. Eran armónicos, como si siguieran un ritmo antiguo. El sonido no se repitió de inmediato. Se sostuvo largo, profundo, lleno de una vibración que parecía contener historias acumuladas durante siglos. Algunos sintieron lágrimas sin saber por qué, otros sonrieron con una calma que nunca antes habían experimentado. El historiador dejó caer suavemente una de las piedras al agua. El objeto desapareció bajo la superficie sin salpicar. En ese instante, la campana en la torre comenzó a moverse, no con brusquedad, no con fuerza. Se balanceó apenas unos centímetros, como si respondiera al lago. El sacristán, desde arriba, la observó con respeto. No intentó detenerla, no intentó tocarla. Comprendió que no era un fenómeno para controlar. El tañido volvió a escucharse, esta vez más breve. Y luego, silencio. Pero no fue un silencio vacío, fue un silencio pleno, como el instante después de una respuesta largamente esperada. La niebla empezó a disiparse. La luz del sol iluminó las fachadas y la plaza. El lago recuperó su movimiento habitual. Las aves cruzaron el cielo con naturalidad. Jimena abrió los ojos y supo que algo había cambiado, no en el entorno, sino en la forma en que todos lo percibían. El misterio no se había desvanecido, simplemente había cumplido su propósito. Las piedras dejaron de aparecer en las redes. La campana permaneció quieta durante semanas, pero nadie volvió a mirarla con miedo. Ahora la veían como un recordatorio, un vínculo invisible entre pasado y presente. El historiador escribió sus conclusiones, no como certeza absoluta, sino como reflexión. Propuso que el sonido no era advertencia ni amenaza, era memoria. Una memoria que emergía cuando el pueblo necesitaba recordar su conexión con el lago y con su historia. Jimena continuó visitando la orilla cada amanecer. Ya no esperaba escuchar el tañido. Sabía que el eco persistía, aunque no sonara. En noches de niebla espesa, algunos todavía aseguran percibir una vibración leve en el aire. No es fuerte, no es inquietante, es sutil, como un latido distante. Los niños que crecen escuchando la historia ya no la temen, la cuentan como parte de la identidad del lugar. La campana sigue colgada en lo alto de la torre, visible contra el cielo cambiante. El lago sigue reflejando la luna en silencio, y aunque el sonido no vuelva a resonar con la misma intensidad, todos saben que está allí, esperando el momento adecuado. Porque en Pátzcuaro, donde el agua guarda recuerdos y la niebla teje puentes invisibles, hay ecos que no necesitan repetirse para permanecer vivos. Y así, la leyenda de la campana que suena sola dejó de ser un enigma para convertirse en un lazo profundo entre la tierra, el lago y quienes caminan sus orillas. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.